Durante mi infancia, mi familia fue como una gota de agua en un inmenso río. Nunca permanecí mucho tiempo en el mismo lugar. Nos instalamos en Rhode Island cuando yo tenía 8 años y ahí nos quedamos hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis recuerdos tienen sus raíces en Rhode Island, pero hay fragmentos en el ático de mi cerebro que pertenecen a las distintas casas en las que vivimos cuando yo era mucho más joven. La mayoría de estos recuerdos son confusos y sin sentido, como el de mí persiguiendo a un niño en el patio trasero de una casa en Carolina del Norte, o cuando intentaba construir una balsa para flotar en el arroyo detrás del apartamento que rentamos en Pensilvania, etc. Pero hay un conjunto de recuerdos que siguen siendo tan claros como el cristal, como si hubieran sido hechos ayer. A menudo me pregunto si son simplemente sueños lúcidos hechos por la larga enfermedad que experimenté esa primavera. Pero dentro de mí, sé que son reales. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa metrópolis de New Vineyard, Maine, con una población de 643 habitantes. El lugar era una estructura grande, especialmente para una familia de 3. Hubo varios cuartos en los que nunca entré en los 5 meses que vivimos ahí. En cierto modo, era un desperdicio de espacio, pero era la única casa disponible en ese momento, estando al menos a 1 hora de viaje del lugar del trabajo de mi padre. El día después de mi 5º cumpleaños, en el que estuvieron solo mis padres, me dio fiebre. El médico dijo que tenía mononucleosis, lo que significaba que no podría jugar bruscamente y que seguiría teniendo fiebre durante al menos otras 3 semanas. Fue un momento horrible para estar postrado en cama. Estábamos en proceso de empaquetar nuestras cosas para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban guardadas en cajas selladas, por lo que mi habitación estaba vacía. Mi madre me llevaba ginger ale y libros varias veces al día. Ponerme a leer cumplió con la función de ser mi principal forma de entretenimiento durante las siguientes semanas. El aburrimiento siempre acechaba a la vuelta de la esquina, esperando asomar su fea cabeza y agravar mi miseria. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue aproximadamente una semana después de que me diagnosticaran mononucleosis. Mi primer recuerdo sobre la pequeña criatura fue haberle preguntado si tenía un nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón por su enorme boca. De hecho, todo en él era grande en comparación con su cuerpo. Su cabeza, sus ojos, sus orejas torcidas. Pero su boca era, con diferencia, la más grande de todo. Te pareces un poco a un Furby, dije mientras hojeaba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró desconcertado. ¿Furby? ¿Qué es un Furby? Preguntó. Me encogí de hombros. Bueno, tú sabes, el juguete. Un pequeño robot con orejas grandes. Puedes acariciarlo y alimentarlo, casi como una mascota de verdad. Oh. Dijo el señor Bocón y continuó. No necesitas uno de esos. No son lo mismo que tener un amigo de verdad. Recuerdo que el señor Bocón desaparecía cada vez que mi madre pasaba a ver cómo estaba. Me metí debajo de tu cama. Me explicó. No quiero que me vean tus padres porque tengo miedo de que no nos dejen jugar. Durante esos primeros días no hicimos gran cosa. El señor Bocón se limitaba a mirar mis libros, fascinado por las historias y las imágenes que contenían. La 3ª o 4ª mañana después de conocerlo, me saludó con una gran sonrisa en el rostro. Tengo un juego al que podemos jugar, dijo. Tenemos que esperar hasta que tu madre venga a ver cómo estás, porque no puede vernos jugar. Es un juego secreto. Después de que mi madre me trajera los libros y más ginger ale a la hora habitual, el señor Bocón salió por debajo de la cama y me jaló de la mano.
Tenemos que ir a la habitación que está al final de este pasillo, dijo. Al principio me opuse, ya que mis padres me habían prohibido salir de la cama sin su permiso. Pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. La habitación en cuestión no tenía muebles ni papel tapiz. Su único rasgo distintivo era una ventana frente a la puerta. El señor Bocón se abalanzó sobre ella y empujó con fuerza la ventana, abriéndola de golpe. Luego me hizo una señal para acercarme y mirar hacia abajo. Estábamos en el segundo piso de la casa, pero el lugar estaba construido sobre una colina y desde ese ángulo la caída era mayor que los 2 pisos debido a la inclinación. Me gusta imaginar aquí arriba. Imagino que hay un trampolín grande y blando debajo de esta ventana y salto. Si finges con suficiente fuerza, rebotas hacia arriba, ¡pop!, como una pluma. Quiero que lo intentes, explicó el señor Bocón. Yo tenía solo 5 años y tenía fiebre, así que solo un atisbo de escepticismo se apoderó de mis pensamientos cuando miré hacia abajo y consideré la posibilidad. Es una gran caída, dije. Pero todo eso forma parte de la diversión. No sería emocionante si fuera solo una caída corta. Si fuera así, sería como si simplemente estuviera saltando en un trampolín real. Jugué dentro de mi mente con la idea, imaginándome cayendo por el aire y rebotando hacia la ventana sobre algo invisible. Pero el realismo en mí prevaleció. Tal vez en otra ocasión. Dije. No sé si tengo la suficiente imaginación. El rostro del señor Bocón se deformó en una mueca, pero solo por un momento. La ira dio paso a la decepción. Si tú lo dices, dijo. Pasó el resto del día debajo de mi cama, silencioso como un ratón. A la mañana siguiente, el señor Bocón llegó con una pequeña caja en la mano. Quiero enseñarte a hacer malabarismos, dijo. Aquí tienes algunas cosas que puedes usar para practicar antes de que empiece a darte lecciones. Miré dentro de la caja y estaba llena de cuchillos. ¡Mis padres me matarán!, grité, horrorizado de que el señor Bocón hubiera traído cuchillos a mi habitación. Objetos que mis padres nunca me permitirían tocar. Me darán una paliza y me castigarán durante un año. El señor Bocón frunció el ceño. Es divertido hacer malabarismos con esto. Quiero que lo pruebes. Empujé la caja. No puedo. Me meteré en problemas. No es seguro lanzar cuchillos al aire. El ceño fruncido del señor Bocón se profundizó. Tomó la caja de cuchillos y se deslizó debajo de mi cama, permaneciendo ahí durante el resto del día. Empecé a preguntarme con qué frecuencia estaba debajo de mí. Después de eso, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba a menudo por la noche y me decía que había puesto un trampolín de verdad debajo de la ventana. Uno grande, pero que no podría verlo en la oscuridad. Yo siempre me negaba y trataba de volver a dormirme, pero el señor Bocón insistía. A veces se quedaba a mi lado hasta la madrugada, animándome a saltar. Ya no era divertido jugar con él. Mi madre fue a verme una mañana y me dijo que tenía permiso para salir. Pensó que el aire fresco me vendría bien, especialmente después de haber estado confinado en mi habitación durante tanto tiempo. Eufórico, me puse mis zapatos y salí corriendo al patio trasero, ansiando sentir el sol en mi rostro. Pero el señor Bocón ya me estaba esperando ahí afuera. Tengo algo que quiero que veas, dijo. Debí mirarlo de forma extraña porque luego añadió: es seguro, te lo prometo. Lo seguí hasta el comienzo de un sendero de ciervos que atravesaba el bosque detrás de la casa.
Este es un camino importante, explicó. He tenido muchos amigos de tu edad. Cuando estaban listos, me los llevaba por este sendero a un lugar especial. Tú aún no estás listo, pero algún día espero llevarte ahí. Regresé a mi casa, preguntándome qué tipo de lugar había más allá de ese sendero. 2 semanas después de haber conocido al señor Bocón, ya habían metido el último cargamento de nuestras cosas en un camión de mudanzas. Pronto me sentaría dentro de ese camión, junto a mi padre, para emprender un largo viaje a Pensilvania. Consideré decirle al señor Bocón que me iría, pero incluso a los 5 años, estaba empezando a sospechar que sus intenciones conmigo no eran buenas, a pesar de lo que decía. Por esta razón, decidí mantener en secreto mi partida. Mi padre, mi madre y yo estábamos ya arriba del camión a las 4 de la mañana. Él esperaba llegar a Pensilvania a la hora del almuerzo del día siguiente con ayuda de un suministro infinito de café y un paquete de 6 bebidas energéticas. Parecía más un hombre a punto de correr una maratón que alguien que iba a pasar 2 días sentado. Te despertaste desde muy temprano, ¿verdad? Preguntó mi padre con un dejo de simpatía. Asentí y apoyé la cabeza contra la ventana, con la esperanza de poder dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí su mano en mi hombro. Esta es nuestra última mudanza, hijo. Te lo prometo. Sé que es difícil para ti, sobre todo por lo que pasaste estos días. Una vez que asciendan a papá, podremos establecernos y podrás hacer amigos. Abrí los ojos mientras salíamos de reversa hacia el camino de la entrada. La silueta del señor Bocón estaba en la ventana de mi dormitorio. Se quedó inmóvil hasta que el camión estuvo a punto de girar hacia la carretera principal, momento en el que hizo un gesto de despedida con un cuchillo de carne en la mano. No le devolví el saludo. Años después, volví a New Vineyard. El terreno donde se encontraba nuestra casa estaba vacío, salvo los cimientos, ya que el edificio se había incendiado unos años después de que mi familia se fuera. Por curiosidad, seguí el rastro del ciervo que me había mostrado el señor Bocón. Una parte de mí esperaba que saltara detrás de un árbol y me diera un susto de muerte. Pero sentí que el señor Bocón se había ido, atado y consumido de alguna forma a la casa que ya no existía. El sendero terminó conduciéndome al cementerio New Vineyard Memorial y me di cuenta de que muchas de las lápidas pertenecían a niños. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama.